Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala cuenta con un Estado sumamente frágil y disfuncional, que no es capaz de cumplir con su propósito primordial de brindar seguridad y justicia a todos los ciudadanos. Tampoco es capaz de proveer educación y salud de calidad a la población más necesitada del país. El resultado es que Guatemala ocupa los últimos lugares en América Latina en cuanto a desarrollo social, capital humano, Estado de Derecho y crecimiento económico. Lo que más preocupa del Estado guatemalteco es el deterioro que ha experimentado en las últimas décadas. Si bien se ha incrementado ligeramente el peso del gobierno dentro de la economía del país, al pasar el gasto gubernamental de 10.3% del Producto Interno Bruto en 1995 a 13.14% en el 2014, la calidad de los servicios públicos pareciera estar disminuyendo. La crisis en varios hospitales nacionales, las carreteras en mal estado y la precariedad en la que operan las fuerzas de seguridad son algunos ejemplos del fracaso del Estado de Guatemala. La situación lamentable a la que ha llegado el país se debe, en gran medida, a que los puestos de trabajo dentro del gobierno se han utilizado para pagar favores políticos. No se ha seguido un proceso ordenado, riguroso y de alta calidad para contratar a los funcionarios encargados de administrar el Estado guatemalteco. Tampoco se ha desarrollado una política salarial unificada que incentive a los trabajadores públicos a realizar un trabajo eficiente. Los sueldos no premian la experiencia, la formación educativa o el desempeño de los empleados estatales, sino que obedecen a criterios discrecionales y poco transparentes. El desorden en la administración del Estado de Guatemala es tal que no se sabe con certeza cuántos trabajadores laboran en las distintas dependencias e instituciones del gobierno. Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, en diciembre de 2014 se reportaban 348.540 empleados estatales. Sin embargo, esta cifra no incluye a todos los trabajadores, ya que usualmente las entidades gubernamentales contratan a técnicos y profesionales para realizar consultorías temporales, los cuales no son reportados a la Oficina Nacional de Servicio Civil. La situación crítica del servicio civil en Guatemala ha llevado a que ocupemos el penúltimo lugar de Centroamérica en el Índice de Desarrollo Burocrático, publicado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En la región centroamericana, Costa Rica ocupa el primer lugar y Honduras ocupa el último lugar. De 100 puntos, Guatemala obtuvo una puntuación de 24, lo cual, además de vergonzoso, es sumamente preocupante. Bajo los criterios opacos que han regido el servicio público en las últimas décadas, el Estado guatemalteco se ha debilitado y cada vez tiene menor capacidad de responder a las necesidades de la población. En la actual crisis que atraviesa el país, es necesario discutir a profundidad las reformas a la Ley de Servicio Civil para revertir la situación de decadencia del servicio público en Guatemala. Es una discusión que no podemos postergar más, ya que tiene la misma urgencia que el resto de reformas que se están discutiendo en la actualidad. Bienvenidos al programa Dimensión. Mi nombre es Paul Boteo y en ausencia del doctor Dionisio Gutiérrez tengo el gusto de moderar el programa en esta ocasión. El día de hoy queremos discutir un tema sumamente importante, las reformas a la Ley de Servicio Civil, que es un tema que se está discutiendo en el Congreso de la República actualmente, en la coyuntura que está viviendo el país, dado a la crisis institucional que estamos teniendo en la actualidad. Y para discutir este importante tema, tenemos a distinguidos invitados, al diputado Leonel Lira, quien es diputado del Congreso de Guatemala por la bancada Encuentro por Guatemala, al licenciado Luis Linares, coordinador de área laboral de ACIES, al licenciado Javier Calderón, historiador e investigador, y al licenciado Marco Tulio Cajas, exgerente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Licenciados, muchas gracias por estar en esta ocasión en Dimensión. El tema, como decía al inicio, es sumamente importante para el país. Puede verse desde dos puntos de vista. El primero es como usuarios, como ciudadanos que utilizamos el servicio que nos brinda el Estado
todos los días prácticamente, cuando utilizamos carreteras, utilizamos los servicios de salud, utilizamos los servicios de educación, seguridad, todo tiene que ver con lo que brinda el Estado a la ciudadanía. Y en general, la percepción que existe dentro de la ciudadanía es de insatisfacción hacia los servicios que está prestando el Estado actualmente. La ciudadanía en general comenta sobre la poca calidad en el servicio, por ejemplo, de educación, de salud, y claramente hay una insatisfacción hacia eso. Pero también tiene una otra parte, que es las personas que están dentro del Estado prestando estos servicios y que también pueden manifestar cierto grado de insatisfacción por las condiciones o por el sistema en el cual se están desenvolviendo. Así que es una situación compleja que sale y que está actualmente discutiendo a raíz de esta crisis. No es algo que estemos discutiendo recientemente, de hecho lo venimos discutiendo durante años, pero muchas de las reformas simplemente no se han dado o ha sido un tema que ha estado olvidado pues dentro del Congreso y no ha estado discutiéndose hasta ahora en esta coyuntura. Licenciado Luis Linares, ¿qué podríamos decir que es el estado del servicio público en Guatemala? ¿Cuáles son las principales falencias? ¿Cuáles son los principales retos que necesitamos discutir precisamente en esta coyuntura? Pues muchas gracias y buenas noches. Pues como usted lo acaba de decir, hay un problema de insatisfacción de la ciudadanía ante la falta de calidad, de eficiencia, eficacia de los servicios que presta el Estado a la población en general, en todos los ámbitos, usted mencionó varios, pero en general viene a ser una situación similar de poca calidad y por lo tanto insatisfacción, y al interior del Estado una situación también de insatisfacción de parte de los servidores públicos, que son ciudadanos, que son personas que tienen derechos como trabajadores y que se encuentran cada 4 años en la situación de inestabilidad absoluta y ante los cambios que se dan en la mayoría de los cargos de la administración pública, desde los más bajos hasta los más altos, y que esto también redunda en la calidad del servicio, porque cada 4 años estamos comenzando nuevamente cuando partiendo también del hecho de que las personas son lo más importante, la calidad de una institución dependerá de la calidad de las personas que la manejen, que sean quienes la dirigen y de quienes realizan las actividades normales de la administración. Y se viene hablando desde hace muchos años del tema de la ley de la reforma del servicio civil. A mi juicio también, lamentablemente, hemos perdido el tiempo porque la ley no es tan mala como la hacen aparecer, no es obsoleta. Pero el pretexto de reformarla, de cambiarla, nos mantiene en una situación que beneficia a quienes se aprovechan de esta situación de inestabilidad para convertir la administración pública en un botín, beneficia esta cuestión de que, bueno, es necesario cambiarla. Y entonces, en lugar de, por esa expectativa de cambiarla que nunca se cumple, pues tampoco se utiliza la ley actual para implementar aquello que ya está en la ley, que es bueno y que si se implementara habría cosas que definitivamente hay que perfeccionar y mejorar, pero si se cumpliera la ley, porque en Guatemala el principal problema que tenemos es falta de aplicación de la ley, si se cumpliera la ley tendríamos un servicio de una calidad, un servicio civil de una calidad mucho mejor que la que tenemos actualmente. Sin duda alguna, efectivamente lo que tenemos en Guatemala es un problema de cumplimiento de la ley, pero podrían haber elementos que podrían también cambiarse, que le dan muchas rigideces al sistema muchas veces, o sistemas de evaluación que no existen dentro del servicio público en la actualidad. Pero ¿cuál sería el principal problema que actualmente pueda estar teniendo el servicio civil, diputado? Bueno, basado en algo de lo que decía el licenciado Linares, el problema aquí grande es que no hay políticas públicas de mediano y largo plazo en este país. Cada gobierno que entra lleva la solución y cada uno cree ser dueño de la verdad y llegan a barrer todos los planes. Un gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Educación, un gobierno en el tema educativo quiere rescatar la primaria y el otro se enfoca solamente en el área secundaria. No hay una política pública a largo plazo. ¿Qué lleva a esto? Cuando no hay una política pública a largo plazo, los gobiernos llegan
y se vuelven oficinas de contratación de personal para toda la gente que participó en la campaña. Entonces, como no hay seguimiento a las políticas públicas de quién va a aplicar, de la gente que ya conoce, sino llegan a aplicar nuevos planes, llevan nuevas personas. Y vemos esa vorágine de gente que va saliendo, va entrando cada 4 años, lo que decía Luis, la inestabilidad laboral. Y en otros casos, para proteger la estabilidad laboral de los empleados, caemos en el otro problema grande, que es el tema de los sindicatos. Y los sindicatos han perdido su función de ser, han perdido el fin para el que se fueron creando. Veíamos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud el caso que, primero, en el Ministerio de Salud hay creo que 40 sindicatos diferentes. Y segundo, veíamos que hay problemas ahí de que les debían 7 millones de quetzales en cuanto a viáticos. Al final los sindicatos se han vuelto un problema que solo sirve para proteger malos empleados. Ustedes sacan un empleado, lo destituyen por corrupto, lo destituyen por incompetente, lo destituyen por la razón que sea, que él no está dando no está rindiendo lo que debería. Se va y un juez lo restituye. Primero lo pelea un sindicato y después un juez lo restituye. Entonces, el tema del servicio civil es un tema complejo. Para empezar, hay otro tema importante que hay aquí es, cada institución a veces tiene su propio régimen. El organismo judicial tiene su propio servicio civil, el Congreso de la República tiene su propio régimen, y así. Incluso está el régimen de pensiones de cada uno. Lo que hace falta es, y yo siempre insisto en este tema, falta establecer políticas públicas de largo plazo que puedan ser cumplidas por cada gobierno que entre y que solo continúe aplicándolas y mejorándolas, dándole continuidad a los empleados, dándole continuidad a eso, y va a generar un clima de estabilidad laboral importante. ¿Qué pasa ahora? Hay empleados en determinadas instituciones que tienen 20 años de trabajar y ganan 5,000 quetzales, y alguien entra nuevo porque ayudó en la campaña, entra a ganar 20,000. O sea, ni siquiera hay una clasificación salarial y una clasificación de puestos estandarizada para todas las entidades del Estado, sino cada quien reparte como quiere. La distorsión que existe precisamente en los salarios que hay dentro del sector público, y que hay ejemplos bastante dramáticos sobre eso. Vamos a continuar discutiendo el tema con ustedes en un momento. Regresamos. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión, en esta ocasión discutiendo el tema sobre reformas al servicio civil, un tema bastante actual en la coyuntura que está viviendo el país. Para poner el contexto de lo que significa el Estado de Guatemala, según las últimas cifras que están disponibles en la ONSEC, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, se estima que más o menos el Estado de Guatemala cuenta con 350,000 empleados aproximadamente, sin contar aquellas personas que están en un régimen del 029. Algunas estimaciones del INE dicen que puede llegar incluso a 400,000 empleados que están dentro del Estado. Obviamente estamos hablando de muchas personas realizando muchas funciones, y el reto es bastante grande. ¿Cómo lograr un servicio eficiente en el cual tanto el trabajador como el ciudadano se sienta cómodo con el servicio que está brindando el Estado con la magnitud que tiene? Licenciado. Claro. Bueno, esta cuestión de volumen hay que manejarla con un poco de cuidado. Las comparaciones internacionales muestran que Guatemala tiene uno de los sectores públicos más pequeños y más reducidos de América Latina. Ahora, ese sí nos vamos al volumen. Ahora, si nos vamos a la calidad, ¿verdad?, que quizás es lo que nos debe preocupar más, es evidente que nosotros tenemos uno de los servicios civiles, y realmente creo que ni tenemos servicio civil. Lo que tenemos que hablar es de construir un servicio civil. Pero estamos muy atrasados, muy atrasados. Las últimas mediciones que se han hecho, cuando se ponen a todos los países de Centroamérica, nosotros solo estamos sobre Honduras. Y países como El Salvador, Nicaragua, ya no se diga Costa Rica, tienen un grado de desarrollo mucho, mucho mayor. El tema es
que este ha sido un tema muy descuidado, muy visto de lado de parte de los gobiernos, pero lo que es más triste, visto de la sociedad. A mí me alegra mucho que este programa esté dedicado a este tema y que haya el interés de los televidentes que nos acompañan, porque es un tema de la sociedad, de verdad. La sociedad no puede darse el lujo de tener malos gobiernos. Y ningún gobierno puede hacer absolutamente nada sin una administración pública que funcione. Es tal el grado digamos, de menosprecio que se le ha dado a la función pública en este país que mucha gente escribe en los periódicos y casi dice como que el gobierno es una maldición, como que lo peor que nos puede ocurrir es tener un gobierno. Eso no es cierto. O sea, todos los países desarrollados y los que están en desarrollo y que van bien, valorizan la función pública y valorizan sus gobiernos. Fíjense que, por ejemplo, esta ley de servicio civil mandaba un periodo de 180 días para emitir el reglamento. Se tardó 30 años el Estado de Guatemala para hacer el reglamento. Eso solo nos da una idea de cómo está visto. Luego, gobierno tras gobierno se han ido introduciendo enmiendas, se hacen cambios, o sea, estamos en una situación realmente de desorden. Lo que señalaba el licenciado Linares es muy cierto en cuanto a la calidad de los servicios públicos, pero hay otra cosa mucho más profunda, pienso yo, y delicada, y es el tema de la regulación. En Guatemala la gente hace lo que se le da la gana. Nosotros tenemos un desorden urbanístico descomunal. No se cumplen las leyes de purificación del agua, o sea, la población está sufriendo y es porque el Estado no tiene buenos servicios de regulación y eso es administración pública, ¿verdad? Y si lo llevamos un poquito más, eso es burocracia. O sea, yo sé que la palabra burocracia a todos nos asusta y nos pone un poco eléctricos, ¿verdad? Porque quisiéramos que no existiera burocracia, pero resulta que en todos los países desarrollados y que están en desarrollo, las burocracias funcionan. Y funcionan a base de un orden, funcionan con legalidad, etc. O sea, lo del volumen es importante, pero ojo, miremos la calidad. Y en ese sentido, yo sí creo que en Guatemala está muy, muy pendiente la reforma y la construcción realmente de un servicio civil. La gente lo está sufriendo. Ahora, el tema que usted menciona es básicamente de que como sociedad, si es que entiendo bien, hemos menospreciado, digamos, el servicio público como tal, y esa es una de las causas de lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, lo hemos visto mal y por tanto lo hemos descuidado y estamos sufriendo, pues en parte, lo que estamos viviendo en la actual coyuntura. Pero, ¿qué es lo que se necesita para hacer, que usted mencionaba precisamente la diferencia con los países desarrollados, en donde el Estado en cierta medida funciona? Si uno va, por ejemplo, a los países nórdicos o a ciertos países que son sumamente transparentes. ¿Cuáles son esas diferencias y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Licenciado Javier Calderón. Sí, bueno, yo tal vez me gustaría primero recalcar la importancia de, le voy a llamar también burocracia y no servicio civil por razones particulares, para la población en general. Yo sé que es más glamoroso hablar de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos porque levantan pasiones, tienen que ver con la decisión directa del ciudadano sobre aquellas personas que van a tomar decisiones públicas. Pero al final del día, el gobierno son las millones de acciones que hacen cientos de miles de empleados públicos para justificar la misma existencia del Estado. Es decir, la Policía Nacional Civil se justifica porque los policías efectivamente hacen las tareas que se tienen que hacer para dar seguridad, ¿sí? Lo mismo sucede con las demás instituciones del Estado. Entonces, aunque la ley electoral sea un tema más glamoroso, yo creo que hoy en día los guatemaltecos, sobre todo los que tienen la oportunidad pues, de acceder a información, etcétera, etcétera, deben de enfocarse mucho más en el servicio civil, porque la inexistencia de un servicio civil es equivalente a la inexistencia de un gobierno, a la existencia de Estado, a la inexistencia de autoridad y de orden también en la sociedad. Y como bien lo decía el doctor Cajas, eso tiene que ver completamente con el desarrollo económico, social, político, jurídico, lo que quieras de un país. Entonces, yo creo que primero que todo tenemos que ver el servicio civil o la burocracia del Estado es importante.
Tenemos que dejarlo de ver solo en términos del Ejecutivo y entender la burocracia como todas aquellas... tenemos que entender que la burocracia está en todas aquellas instituciones públicas que proveen cualquier servicio a los ciudadanos. ¿Cuáles son las soluciones o qué es lo que han hecho otros países? Bueno, yo ahí lo que te comentaría es primerísimo, lo que le hace falta a Guatemala es mucha más investigación sobre el tema. Y nuevamente recapitulando, retomando el tema del doctor Cajas, una población que desconoce qué diablos es un servicio civil, para qué funciona, cómo debería de funcionar, etcétera, 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 obviamente va a ser indiferente hacia el tema porque no lo va a entender, en su conciencia no va a estar cuál es la importancia y cómo ellos deben de actuar sobre el mismo. Entonces yo te diría eso, hoy los guatemaltecos como sociedad sabemos poquísimo sobre el servicio civil guatemalteco, sobre nuestros problemas y sobre los caminos o derroteros que debería de llevar. Ese es tema número 1. Y tema número 2, yo creo que la solución también empieza por entender que el servicio civil es algo muy amplio. No solo tiene que ver con la gestión del recurso humano, sino tiene que ver con planificación, tiene que ver con tecnología también. Y nuevamente regreso al tema de la policía, que es algo que he estudiado en otros momentos. Pero, por ejemplo, bueno, yo les pregunto a la mesa, igual voy a responder, pero los ladrones, ¿cuál es... aparte de la pistola, ¿cuál es la tecnología más importante para ellos en Ciudad de Guatemala? La motocicleta, ¿cierto? Una moto que te va a costar, si mucho, 5,000 quetzales. Pero ¿de qué se enorgullece la Policía Nacional Civil en Guatemala en términos de tecnología? Cuando compran cientos o miles de radiopatrullas que te cuestan 30 veces más, es decir, 3,000% más, pick-ups, para la ciudad, que son completamente inoperantes en esta ciudad porque hay un tráfico gigantesco que no les permite moverse, digamos, precisamente, valga la redundancia, en medio del tráfico. Entonces, el ladrón la tiene bien pensada, gasta 5,000 pesos en su moto, 10,000 pesos en su arma y es completamente eficiente, mientras que el policía es totalmente eficiente con un carro que le costó, con una tecnología que le costó 3,000% más. Y entonces, en ese sentido, me gustaría traer a la mesa la importancia de que la reforma del servicio civil o la modernización de la burocracia guatemalteca no solo pasa por la gestión del recurso humano, sino también por darle mejor tecnología y por mejorar sus capacidades de planificación. Claro, y podemos hablar de temas bastante específicos. Por ejemplo, lo que decía el diputado respecto a la distorsión que existen en los salarios dentro del Estado. Se escucha que hay, digamos, una distorsión bien grande, por ejemplo, dentro del mismo Congreso de la República, con ciertos puestos que tienen salarios sobredimensionados, mientras que en otros sectores, como lo que vimos recientemente, los policías del sistema penitenciario, por ejemplo, en unas situaciones sumamente paupérrimas. Cuando uno ve que es cierto, si uno lo que dice el doctor Cajas es cierto, la dimensión del Estado de Guatemala, si uno lo compara con otros países, es relativamente pequeño, pero no deja de ser más de 400,000 personas que necesitan de un marco referencial en el cual actuar de una forma correcta, con los incentivos correctos. ¿Cómo darle una estrategia de uniformidad al sistema de salarios que existe dentro del sistema público? Sobre todo entendiendo que no se aplica un mecanismo de mercado, no es un mecanismo de oferta y demanda como sucede con, por ejemplo, un analista financiero que es contratado por una empresa. Aquí los incentivos son completamente distintos. ¿Cómo abordar ese tema, licenciado? Sí, la ley está, el problema es nuevamente el incumplimiento de la ley. La ley de servicio civil, bueno, ya está lo que mencionaba el diputado, la dispersión del servicio civil, que eso es una cosa que tiene que arreglarse a través, ya que están las 4 leyes contempladas en la Constitución, la del organismo legislativo, la del judicial, la del ejecutivo y las municipalidades. Entonces están las 4 leyes planteadas en la Constitución, pues no podemos hacer más que si se modificara la Carta Magna, pero mientras tanto lo que sí tiene que buscarse entonces es la armonización, porque el Estado es uno solo. Entonces las normas para la administración del personal del Estado, de la función pública, tienen que ser lo más armónicas posibles. En el tema de los salarios, de la inserción salarial, es otro problema, como decía, que no se cumple la ley, porque la ley establece que cada año, por lo menos cada 4 años, tiene que hacerse una actualización de escalas salariales. Pero como aquí nunca se han hecho, entonces cada quien fue haciéndolo vía la negociación colectiva, y eso provoca que, por ejemplo, un médico en salud pública
gane, un profesional con 20 años de servicio en salud pública, un médico, gane 3,000 quetzales, sea su sueldo base, y un funcionario del Ministerio de Finanzas, un auditor público o contador, puede tener 20,000 de sueldo. Entonces, ahí el problema nuevamente es buscar la armonización y la integración para evitar esa dispersión salarial, porque la ley de servicio civil establece la obligación al Estado, a la ONSEC, de armar o de diseñar el sistema de clasificación de puestos y salarios, de manera que un guardia penitenciario pues tendrá su equivalente en la Policía Nacional Civil como un agente de policía, o tendrá el equivalente un médico con un contador del Ministerio de Finanzas, o un agrónomo del Ministerio de Agricultura. Ese, digamos, es una de las fallas que hay, pero no es por culpa de la ley. Y otros temas que quisiera aprovechar muy rápidamente para mencionar. Vamos a regresar con estos temas en un momento. Solo tenemos que ir a un corte comercial. Okay. Regresamos con ustedes en un momento. Bienvenidos nuevamente a Dimensión, en esta ocasión discutiendo sobre el servicio o las reformas a la ley del servicio civil. Licenciado Linares, nos quedamos en el segmento anterior con usted, así que lo interrumpimos. Creo que quería tocar algo. Gracias. Sí, unos 4 o 5 temas que son muy rápidamente, que son fundamentales de reforma, y que eso nos llevaría a tener una mejor ley, pero la condición necesaria es que se cumpla. De nada sirve que tengamos una ley excelente si no se cumple. Uno es el tema de la Junta Nacional de Servicio Civil, que tiene que ser fortalecida y darle mayor autoridad a través de que sus integrantes no sean objeto de remoción por parte del presidente de la República en cualquier momento, que tengan un periodo determinado. Lo otro es que pertenezcan al servicio por oposición los asesores técnicos y asesores jurídicos, porque actualmente forman parte del servicio sin oposición. Tienen los derechos laborales, pero pueden ser removidos en cualquier momento. Y se supone que los asesores tienen que estar salvaguardados con la estabilidad para que tengan independencia para pronunciarse, para asesorar a las autoridades. Y el otro tema es la evaluación de desempeño. La ley ya lo establece y es del año 69, que es una de las cosas que siempre se hablan, pero no la establece para efectos de remoción, solo para efectos de ascensos. Entonces también, como otras leyes, la misma del orden judicial, contemplar la evaluación de desempeño para efectos de mantenerse en el puesto, porque la misma ley dice que tiene que hacerse la evaluación cada año y nunca se hace. Y lo más importante es el tema del despido injustificado. Porque en el servicio público, aparte del trabajo en el ámbito privado, lo fundamental es la garantía del funcionario de su estabilidad cuando lo ha ganado por oposición, el que no pueda ser despedido si no es por causa justificada. Y esto está prohibido en la ley, pero no hay ninguna consecuencia para el que despide. Entonces, aquí una de dos: o se establece una sanción que puede ser llegar incluso penal por disposiciones violatorias de la ley al despedir a alguien injustificado, o que el que despide injustificadamente corra con el costo que tiene el despido injustificado. Porque en un empleador privado, si decide que de este trabajador se va porque me da la gana, pues él paga las consecuencias, la indemnización. Pero en el ámbito público, ¿qué pasa? Yo despido a alguien y el que paga es el Estado. Entonces, la mejor forma o lo fundamental es garantizar al trabajador contra el despido injustificado, y por otro lado, sí, los procedimientos disciplinarios, sancionatorios, para lo que no suceda lo que pasa actualmente, que el mal trabajador cuesta salir de él, pero tiene que haber un debido proceso, porque el diputado mencionaba, bueno, lo despiden, pero lo reinstalan los tribunales. Bueno, ¿por qué lo reinstalan? Porque no se siguió el debido proceso. Entonces, esos son los aspectos que creo yo fundamentales, y evitar también los despidos por reorganización, que eso sea en condiciones muy bien delimitadas en la ley, para evitar que eso se vuelva una jugada de vuelta a la ley y despedir por capricho con el pretexto de la reorganización. Doctor, creo que usted quería agregar algo. Sí, en el tema de la ley y la implementación de la ley, yo no creo que una ley pueda ser
eficaz y eficiente si la misma ley no tiene los mecanismos para implementarse y para cumplirse. El gran tema de la ley de servicio civil es que la ONSEC, que es la Oficina Nacional del Servicio Civil, tiene un rango jerárquico demasiado bajo a nivel de la administración pública. Es una oficina que no participa en gabinete de gobierno, es una oficina que no tiene casi recursos. O sea, esa no puede ser la oficina de recursos humanos del gobierno central. Entonces, la mayoría de las propuestas que se han hecho es subirle el estatus a la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero también, como dicen, darle dientes a la ley, hacerla efectiva, ¿verdad? Hay dos cosas ahí, y tal vez para nuestros amigos televidentes puede parecer demasiados detalles en una cuestión así, pero hay dos cosas que hay que entender ahí. Primero, la cuestión del principio del mérito. Ese principio del mérito es una de las grandes conquistas de las democracias modernas. ¿Qué quiere decir el principio del mérito? En el gobierno deben trabajar los mejores. En el gobierno se debe acceder por méritos profesionales, personales, etc. Y el segundo, que se ha mencionado acá, es la permanencia o la protección del puesto por su desempeño. O sea, no simplemente porque lleva 20, 30 años, tiene el señor que seguir ahí. Tiene que seguir ahí porque está desempeñando su función bien. Esos dos principios son los que realmente están ausentes de nuestra práctica. No están ausentes de la ley, pero de nada nos sirven, como dice el licenciado Linares. La cosa es que eso se haga en práctica. Yo creo que este tema de la reforma de la ley debe socializarse más. Creo que las cámaras empresariales, creo que los partidos políticos, a las iglesias, los clubes deportivos, todos deberíamos estar discutiendo estos temas porque nos afectan. Y aquí lo que pasa es que para los empleados públicos ineficientes no les interesa. No les interesa porque ellos están bien. No me extraña que están pidiendo que no se toque la ley de servicio civil. Porque claro, están viviendo, es un sistema clientelar. Para los políticos que quieren atrapar al gobierno como un botín y sacarle ventaja, tampoco les interesa que haya modificaciones. A los únicos que nos interesa es a nosotros, a la sociedad, porque somos los que sufrimos las consecuencias. Pero es que la gente se muere en los hospitales y caso tras caso, pues. Entonces, yo creo que hay que socializarlo, hay que hacerlo un tema social. Y coincido aquí con el colega, encandilados un poco con el tema de la ley electoral, no advertimos, ¿verdad? No advertimos que esta ley es fundamental si realmente Guatemala quiere salir de un estado de atraso que no va a terminar si no hay una reforma integral en la administración. Pero todo esto pasa también por un tema que también es muy conocido y es el tema de la voluntad política. Con lo que dice el doctor Cajas, yo les puedo contar, en el año 2012 la diputada Montenegro era segunda vicepresidenta del Congreso y se hizo todo un diagnóstico del tema de servicio civil del Congreso de la República. Se encontró que había 1.300 empleados, alrededor de 1.300 empleados, y la planilla para el año 2012 fue de 186 millones de quetzales. Solo en los empleados 011, o sea, estamos excluyendo los otros renglones, 022 y 029. ¿Qué pasó? No se pudo. Primero hubo una protesta de los sindicatos, que si se iban a tocar datos sensibles, que si se iba a decir que cuánto ganaban, y una protesta porque ahí vienen conglomerados. Ahí viene alguien que entró a trabajar y después sigue, ahí está la esposa, el hijo, el primo, yernos, incluso se está hablando, en algún momento se ha hablado hasta de pedir que a la negociación de pacto colectivo sí, las plazas sean hereditarias. Entonces que cuando se vaya el titular se la den a su hijo. Entonces ahí entran varios problemas. Después, ¿qué sucedió? En el año 2005 se firmó un pacto colectivo que establecía un incremento anual del 10% del salario a todos los empleados 011 del Congreso de la República, sin importar los criterios que están mencionando acá. Criterios de mérito, criterios de si son eficientes y eficaces. Simple y sencillamente. El Congreso de la República tiene casos donde hay ujieres o conserjes que ganan más que un diputado.
hay puestos administrativos del Congreso que ganan más que un diputado, que ganan dos veces y media el salario de un diputado. Entonces, ¿qué pasó? No se quiso pasar. No se quiso pasar porque al final se vuelven agencias de contratación de personal. Entonces, hay diputados que llegan, son electos, llegan a tomar el puesto y llevan gente que nunca los van a ver porque están en campaña, porque las tienen en las casas, porque los tienen en cualquier actividad menos la de ahí. Se trató de hacer la reforma, no se pudo. ¿Y cuál fue el valladar? Primero, falta de voluntad política de algunas bancadas. Y segundo, los propios empleados, porque ya ganaron ese derecho. Entonces, entra ahorita un empleado ganando 5,000 quetzales y en 10 años ya duplicó. Y aguanta 20 años y como dice el doctor, como ya entró al servicio público, ya está, hasta que él se quiera retirar. Y va el tema de los despidos y todo. Entonces entra al servicio público y sabe que aguanta 30 años y va a tener triplicado el salario original con el que entró. Ahora, lo que usted menciona es sumamente grave porque al final la ley como tal da como un derecho adquirido muchas de las distorsiones que hay y es de rango constitucional. Así que darle vuelta a esto es ¿sabe complicado. por qué mencionaba? Solo vamos a un corte comercial Okay. Y después regresamos con el tema. Regresamos con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión. Entramos a nuestro último segmento y en el segmento anterior hablábamos con el diputado sobre lo complicado que es ahora dar marcha atrás con todo el sistema de distorsiones que se ha dado dentro del servicio público. ¿Cómo solucionamos eso? Pero encima viene otro problema mayor a eso. Digamos que ya son derechos adquiridos y que se van incrementando. El problema es que la falta de voluntad política va en varios puntos. Rápido. Primero, se siguen contratando personas y se siguen presupuestando personas. Cada vez hay más personal presupuestado en el Congreso. Yo entré a trabajar en el año 99 al Congreso como asesor. Y éramos alrededor de, ¿qué le puedo decir? Tal vez unos 400 empleados. Ahora es impactante la cantidad de empleados que hay. Se siguen contratando, se siguen presupuestando y eso sigue llevando a un incremento. Cuando hablan del gasto en recurso humano del Congreso de la República, es más el gasto del personal administrativo que de los diputados, el salario. O sea, en términos monetarios es más alto la carga burocrática administrativa. Y le digo falta de voluntad política porque no se han puesto a pensar que en 15 años el Congreso de la República no va a aguantar ese ritmo de crecimiento. Incluso si hoy esta junta directiva tomara la decisión de no presupuestar un empleado más y de aquí en adelante congelar las plazas del Congreso hasta que se vaya limpiando un poco, yo le digo que con esos aumentos del 10%, en 15 años el Congreso se las va a ver a cuadritos porque el 85% del presupuesto se le va a ir en el pago de la planilla. Entonces, soluciones inmediatas, mire, parar las contrataciones, renegociar un pacto colectivo, incluso hacerle ver a los propios empleados que va a llegar un momento en que, a pesar que tengan un derecho adquirido, no va a haber plata que alcance, porque la asignación presupuestaria del Congreso es determinada, no es ilimitada. Entonces, esos son como los primeros pasos que habría que dar, negociar con ellos, explicarles, para después entrar a desarrollar una ley de servicios, una reforma al servicio civil del Congreso de la República, que sean estandarizadas con la general. Yo entiendo que, por ejemplo, el organismo judicial tiene su propia ley de servicio civil. El Congreso tiene la suya, las municipalidades tienen otra. Y para una sola oficina, digamos que la ONSEC se volviera una agencia nacional con todas las calidades, de todos modos va a ser un departamento de recursos humanos muy grande. Entonces lo que se debe hacer es ir como estableciendo que existan diferentes regímenes o diferente, cada quien tiene su ley de servicio civil, su sistema de servicio civil, pero todas estandarizadas en una general, porque esto no va a dar. Las municipalidades tampoco dan. Usted ve empleados municipales que ganan 50,000 quetzales, asesores que ganan 80,000, ganan más que los ministros a veces. Bueno, por darles una cifra, solo en el año 2013 se crearon 43,619 nuevos puestos en la gestión pública y el año pasado 28,000 nuevos puestos.
Del año 2012 para acá se pasó de tener 276,000 empleados públicos a más de 350,000. O sea, va creciendo a un ritmo muy acelerado, pero jurídicamente se puede dar marcha atrás a todos estos pactos colectivos, licenciado. Creo que sí, siempre y cuando sea bien fundamentado. La misma Corte de Constitucionalidad ha manejado que en materia de derechos humanos y derechos laborales son derechos humanos, lo que de preferencia o lo que tiene, digamos, primacía, se puede decir, es el principio de progresividad, pero que este principio, o sea, que los derechos deben ir hacia arriba, no hacia abajo, pero este principio es matizado o se busca el equilibrio a través de la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, yo creo que sí es posible lograr una renegociación de pactos colectivos, pero lo que tiene que haber es una política integral, ahí sí que como mencionaba el diputado, la falta de políticas, una política única de negociación colectiva en el sector público, que diga qué es lo que se puede negociar y qué no. Porque uno de los problemas que hay con estas demandas excesivas en ciertas instituciones del Estado es que los funcionarios altos hacen piñata, entonces los trabajadores también quieren ser parte de la piñata, ser partícipes de la piñata. La corrupción, el despilfarro, el gasto irracional, pues llevan lo que, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, con estos talleres fantasmas, pues eso lleva a que los trabajadores digan, bueno, yo también quiero participar del pastel. Entonces, se necesita, en consecuencia, una reforma o, por decir, una transformación integral de la forma como se manejan los asuntos públicos. Y dentro de ellos está el tema del personal, para que tengamos un servicio público con ese principio de mérito que mencionaba el doctor Cajas, que está también establecido en la ley. Se entra a la ley, al servicio en el Estado, según la ley de servicio civil, a través de convocatorias públicas. Pero ¿cuándo se hace una convocatoria pública? Hace muchísimos años que no se hacen, porque esas convocatorias es para darle acceso a todos los ciudadanos y para que se escojan a los mejores. Entonces, hay un problema no tanto de reforma, sino que de transformar la forma como se trabaja en el ámbito público, y lo que usted mencionaba, el tema de la voluntad política, y de que los trabajadores también ejerzan la presión necesaria para que ese marco legal que se establezca y esa forma de actuar sea respetada y sea cumplida. Nos quedan muy pocos minutos, así que, doctor. No, yo quería mencionar, coincidiendo con el tema de voluntad política, pero miren, esa voluntad política jamás se ha dado en la historia espontáneamente. La esclavitud no desapareció porque un día los políticos decidieron que iba a terminar, etc. Lo hicieron porque hubo una presión ciudadana, hubo una demanda ciudadana, hubo una lucha ciudadana. Todos los países que construyeron su servicio civil les costó sangre, costó mucha lucha política. Entonces, es la ciudadanía, nuevamente volvemos otra vez, que el actor central es la ciudadanía que tiene que presionar para que esa voluntad política se dé. Lo que no podemos hacer es esperar que por generación espontánea los cambios se den, pero afortunadamente Guatemala empieza ya a ver la situación de otra manera, y eso es un gran logro. Rápidamente, en 2 minutos que nos quedan, ¿se va a lograr un cambio en la actual circunstancia o coyuntura que estamos pasando en Guatemala en este tema? En este tema no. La reforma del servicio civil implica no solo una reforma a la ley de servicio civil, sino a las leyes salariales, de presupuestos del Estado de Guatemala, a un conglomerado más de leyes que generan el desorden del que estamos hablando hoy. Y como bien lo dices, el momento es coyuntural, y creo que para lo que da es precisamente para posicionar ante los ciudadanos guatemaltecos la importancia del mismo, pero un cambio tan fundamental va a tomar, a mi parecer, décadas. Bueno, esperemos que sea más pronto, que esa expectativa, y sobre todo que los ciudadanos comprendamos que el Estado, hay que cambiar la visión que tenemos del Estado, y que es para todos, y que no es un botín, y que no es para que lleguen las familias y se incrusten ahí mismo. Esperamos que sea un tema que pueda cambiar radicalmente, porque de eso depende la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos con Dimensión Redes.
Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué cambios harías a la Ley de Servicio Civil? Guinea Sandra dijo, es interesante, pero la primera pregunta es, ¿conoce la Ley de Servicio Civil? Hay que socializarla y después vienen las modificaciones, que son muchas. Javier Medrano agregó, debe considerarse la gestión por resultados y reconocer o castigar el desempeño del servidor público para que elevemos el nivel de las diferentes instituciones. Óscar Abraham Ayala Estrada comentó, el reglamento de evaluación del desempeño que nunca se aprobó.